Bueno, la clase de hoy es de patología frecuente de esófago, estómago y duodeno. Fundamentalmente lo que ustedes tienen que saber bien es gastritis y úlceras pépticas, pero ya que estamos les voy a dar algo de reflujo gastroesofágico también, como para que se vayan introduciendo todo este tipo de patología que es bastante frecuente y que les va a servir para el resto de las materias clínicas que van a tener después de defensa. Bueno, en principio, como la mayoría de las veces, vamos a hacer un pequeño repaso de la estructura normal del esófago. El esófago, recuerden que es un órgano que forma parte del sistema digestivo, que tiene una forma de tubo hueco que comunica la faringe con el estómago y que impulsa a los alimentos desde la faringe hasta el estómago por medio de contracciones rítmicas que se denominan peristaltismo. A su vez cuenta con un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, que regulan el paso justamente del alimento de la faringe al esófago y del esófago al estómago. En reposo, estos esfínteres, formados por músculo liso, están contraídos y evitan precisamente el reflujo de los alimentos que están a nivel del estómago junto con el ácido gástrico hacia el esófago y del esófago hacia la boca. Mientras que durante la deglución estos esfínteres se van a relajar. Primero se va a relajar el esfínter esofágico superior. A partir de las ondas peristálticas el alimento va a ir bajando, se relaja el esfínter esofágico inferior, llega al estómago y vuelve a cerrarse para evitar el reflujo. En cuanto a la histología del esófago, acá tenemos a las distintas capas que lo forman, ¿sí? Tiene de afuera hacia adentro una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. La serosa está constituida por tejido conectivo laxo y un mesotelio, que es un epitelio simple plano. En algunas regiones, en lugar de serosa, existe adventicia, que es simplemente el tejido conectivo laxo. Luego tenemos a la capa muscular, la cual a su vez está constituida por dos capas, que son la circular interna y la longitudinal externa, es decir, que de afuera hacia adentro tenemos la longitudinal y luego la circular. Y a su vez, en el espesor de esta capa, la capa muscular, encontramos al plexo mientérico o plexo de Auerbach, que es un plexo nervioso de tipo autonómico, es decir, que tiene componentes del simpático y del parasimpático y que controla fundamentalmente la contractilidad del músculo, es decir, que es una inervación motora. La siguiente capa es la submucosa, la cual está constituida por tejido conectivo, por glándulas mucosas, por vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. A este nivel vamos a encontrar el otro plexo nervioso, que es el plexo de Meissner o submucoso, el cual también es un plexo autonómico que combina fibras simpáticas y parasimpáticas y que controlan, en este caso, más fundamentalmente la secreción de las glándulas. Y por último tenemos a la capa mucosa, la cual a su vez está constituida por un epitelio, que en este caso es un epitelio estratificado plano no queratinizado, lo cual es muy importante que recordemos porque es lo que más cambia a lo largo de la mucosa de todo el tubo digestivo. Por debajo de este epitelio encontramos, como siempre, una lámina propia y por debajo de la misma, la muscular de la mucosa. Otro detalle a recordar de la histología es que el esfínter esofágico superior está constituido por tejido muscular esquelético y el esfínter esofágico inferior por tejido muscular liso. Bueno, como primer patología a nivel esofágico tenemos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿De qué se trata? Se trata de una incompetencia del esfínter esofágico inferior, es decir, este esfínter no tiene el tono suficiente como para evitar el ascenso del contenido gástrico al esófago y de esta forma se produce la irritación de la mucosa esofágica por el ácido gástrico. Existen ciertas cosas que se sabe que relajan al esfínter esofágico, entre ellas tenemos ciertas bebidas como el café, como el alcohol, algunos alimentos que no están acá, pero los alimentos ricos en grasas en general también generan la relajación del esfínter esofágico inferior, el tabaquismo,
por una estimulación parasimpática a este nivel. Los antihistamínicos y los antagonistas cálcicos. Los antagonistas cálcicos precisamente porque el calcio es necesario para la contracción del músculo liso en este caso, y al haber un cierre de los canales de calcio, el calcio no puede ingresar dentro de la célula, generando la contracción del músculo y por ende generando una incompetencia del esfínter esofágico. Y los antihistamínicos, al inhibir la acción de la histamina, que genera contracción del músculo liso, en este caso generarían relajación y por ende incompetencia del esfínter esofágico. La obesidad y el embarazo y todo lo que aumente la presión dentro del abdomen va a generar también una mayor posibilidad de que ese esfínter se relaje y se vuelva incompetente. Y el gastrinoma por un aumento de la producción de ácido gástrico que va a generar también una mayor lesión en caso de que se produzca el reflujo. Entonces todos estos serían factores de riesgo. ¿Cómo se manifiesta clínicamente esta enfermedad? Existe una clínica típica y una clínica atípica. Dentro de la clínica típica tenemos a la pirosis, que es el síntoma más frecuente y que se trata de un dolor que es ardiente o que se puede referir como una quemazón a nivel en la parte superior del pecho y que se correlaciona, justamente con el ascenso del ácido gástrico que irrita a la mucosa esofágica. También tenemos a la regurgitación, que puede ser regurgitación de alimentos o regurgitación del mismo ácido gástrico que puede llegar hasta la boca. Disfagia, ¿sí?, que nos habla de una dificultad para tragar los alimentos y que puede estar producida por la inflamación que hay a nivel del esófago por la irritación del ácido, y odinofagia, que es el dolor al tragar causado por lo mismo. Mientras que los síntomas atípicos son síntomas que se encuentran por fuera del esófago. Y entre ellos tenemos al dolor torácico, manifestaciones respiratorias, manifestaciones otorrinolaringológicas y manifestaciones orales. Si vamos de arriba hacia abajo, siguiendo este dibujito, a nivel de las manifestaciones orales, como consecuencia de la llegada del ácido estomacal a la boca, vamos a tener erosión dental y quemazón a nivel de la boca. A nivel otorrinolaringológico podemos tener acidez oral, que sería casi lo mismo que la quemazón oral, dolor de garganta y ronquera por afectación laríngea. Esa misma afectación laríngea, esa ronquera, puede dar tos, aunque esta también puede ser producida por un asma o una neumonitis causadas por la aspiración de ese ácido gástrico que llega a nivel pulmonar. Y la misma tos o la afectación del parénquima pulmonar pueden ser las que nos generen un dolor torácico. Toda esta clínica atípica nos habla de una mayor gravedad de la patología y pueden estar causadas, por ejemplo, por una disminución de la motilidad esofágica, que es lo que se denomina acalasia, que es un esófago que se contrae poco, es decir, que tiene una disminución de su peristalsis. También por una obstrucción de la salida del estómago, es decir, a nivel del píloro, que tengamos, por ejemplo, una hipertrofia pilórica, lo cual es poco frecuente, es más frecuente en los niños o en los bebés, que al evitar la salida del contenido gástrico hacia el intestino, aumenta la presión dentro del estómago y eso favorecería a superar la presión ejercida por el esfínter esofágico inferior y que eso refluya. Y por último, la hernia de hiatus, que es bastante frecuente, que se trata de la herniación de parte del estómago dentro del hiato esofágico dentro del diafragma, o sea, el paso de parte del estómago dentro del agujerito por el cual pasa el esófago a través del diafragma. Eso hace que aumente la presión a nivel de esa parte del estómago y obviamente favorezca al reflujo. Es importante conocer que los síntomas típicos empeoran después de la ingesta de alimentos grasos, por ejemplo el chocolate. También empeoran cuando uno duerme o se recuesta de costado
sobre el estómago porque aumenta la presión sobre el mismo y favorece el reflujo, es decir que cuando estamos en decúbito lateral izquierdo y cuando uno se agacha hacia adelante, como consecuencia obviamente de la gravedad. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener esta patología? Las complicaciones son la esofagitis, es decir, la inflamación de la pared del esófago, la estenosis esofágica, es decir, un estrechamiento del esófago, el esófago de Barrett, que es una metaplasia, y el adenocarcinoma de esófago, es decir, un cáncer. Entonces, la esofagitis aparece como erosiones y pequeñas ulceraciones generalizadas de la mucosa esofágica por acción del reflujo ácido. Es importante que diferenciamos este tipo de ulceraciones de las ulceraciones pépticas que ocurren a nivel del estómago o a nivel del duodeno, que las vamos a ver luego. Estenosis, que es ese estrechamiento que se produce a nivel del esófago como consecuencia de la fibrosis, la cual aparece a su vez como consecuencia de la esofagitis, es decir, hay inflamación, esa inflamación se cronifica y aparece el tejido fibroso, como reparación obviamente de toda esa mucosa que se destruyó consecuencia de la inflamación. El esófago de Barrett, que ya lo habíamos dado como un ejemplo de metaplasia, nos habla del reemplazo del epitelio escamoso, el epitelio estratificado plano queratinizado normal de la porción distal del esófago, por un epitelio cilíndrico metaplásico, es decir, por un epitelio cilíndrico que es igual al que aparece en estómago. Y se produce obviamente por la exposición crónica al ácido estomacal. Es una forma de adaptación, obviamente que el epitelio gástrico está más preparado para soportar el ácido porque justamente a nivel del estómago siempre hay ácido, entonces aparece a este nivel como un tipo de protección. Pero recuerden que esto puede progresar a displasia y adenocarcinoma de esófago. De hecho, el esófago de Barrett aumenta 40 veces el riesgo de que se desarrolle este adenocarcinoma, y por ende es algo que siempre debe controlarse. Una comparativa bien a grandes rasgos del adenocarcinoma y del carcinoma escamoso de esófago, que son los dos tipos de cáncer de esófago más frecuentes. El adenocarcinoma es el que está relacionado, como les decía, con el esófago de Barrett y con el reflujo gastroesofágico en general. Aparece a nivel del tercio inferior del esófago, precisamente porque es el tercio más afectado por el ácido gástrico. Los factores de riesgo son los mismos que para el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la enfermedad en sí misma y el esófago de Barrett. Mientras que el carcinoma escamoso afecta a los 2/3 superiores y sus factores de riesgo son principalmente el alcoholismo y el tabaquismo, también el consumo de líquidos y de alimentos muy calientes, los cáusticos, que generalmente son tomados por accidente o bien en intentos de suicidio. La acalasia, que les decía que es un trastorno motor, ¿sí? Que hay una falla del sistema nervioso que inerva al esófago y por ende hay una dilatación esofágica y una incapacidad para generar el peristaltismo, y por ende los alimentos continúan rozando con el epitelio. Y por último, el consumo de nuez de betel, que es algo que es muy común en Asia, como acá en el norte se mastica coca, allá se mastica esta nuez que es altamente carcinogénica. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente un cáncer de esófago, principalmente un adenocarcinoma, el que afecta al tercio inferior? Vamos a tener una disfagia, es decir, una dificultad en la deglución de los alimentos, que primero va a ser para sólidos y luego va a ser para líquidos. Es decir, es algo que progresa a medida que el tumor aumenta de tamaño. Como consecuencia de esta incapacidad para tragar los alimentos, que se suma también a la gran liberación de distintos tipos de mediadores, existe pérdida de peso. Siempre, chicos, la pérdida de peso, recuerden que nos tiene que hacer pensar en una patología de etiología maligna. El diagnóstico se va a realizar con una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Ese endoscopio llega a este nivel y se va a tomar una muestra para el estudio histopatológico y
que es el que nos va a determinar de forma definitiva que se trata de un cáncer. El tratamiento, dependiendo de la extensión del tumor, será la resección endoscópica, es decir, con el mismo endoscopio se retira la lesión, la esofaguectomía, es decir, la remoción quirúrgica de parte del esófago, o la quimiorradioterapia. Ahora bien, volviendo a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cómo se va a diagnosticar? Fundamentalmente por la clínica. Si el sujeto solo tiene clínica típica, no se le realiza en general una endoscopía y se prueba con un tratamiento empírico. Mientras que si el paciente aparece con síntomas atípicos o no responde al tratamiento empírico, se le realizará una endoscopía con una toma de biopsia. Otro estudio útil que en general se usa en niños es la radiografía seriada esófago-gastroduodenal con bario, que nos demuestra el reflujo, ¿sí?, del contraste. El tratamiento consiste fundamentalmente en cambio de hábitos. Hay que eliminar el tabaco, eliminar el café, el alcohol y las comidas muy copiosas y grasas, bajar de peso, es decir, todo lo que pueda llegar a relajar al esfínter gastroesofágico. También se recomienda elevar la cabecera de la cama porque, como yo les decía, por un tema de gravedad, ¿sí?, de esta forma hay una menor posibilidad de que el ácido gástrico suba hacia el esófago. Lo mismo que recomendar que el paciente no duerma en decúbito izquierdo, sino que duerma directamente en decúbito supino. Y el tratamiento farmacológico, que también se les va a dar de forma empírica en general, consiste en los inhibidores de la bomba de protones, que lo que hacen es disminuir la secreción de ácido por parte del estómago, para disminuir no solo el reflujo, sino también el daño generado por el reflujo. Bueno, ahora sí pasamos al estómago. Recordemos que el estómago es un órgano hueco, muscular y glandular, que forma parte del sistema digestivo y se extiende desde la porción inferior del esófago hasta la primera parte del duodeno y se proyecta anatómicamente sobre la pared abdominal a nivel del epigastrio. Presenta una concavidad interna del lado derecho, que se denomina curvatura menor, y una convexidad externa del lado izquierdo, que se denomina curvatura mayor. Se encuentra dividido en regiones. La primera porción es el cardias, que se encuentra en relación con el esfínter esofágico inferior. Luego tenemos al fondo o fundus. Luego tenemos al cuerpo. Y por último tenemos al antro pilórico, el cual a su vez se continúa con el canal pilórico, a nivel del cual se encuentra la porción fija del píloro y que presenta al esfínter pilórico que lo separa del duodeno. Histológicamente presenta 4 capas, como todo el tubo digestivo, que estas son desde afuera hacia adentro: la serosa, la muscular externa, la submucosa y la mucosa. La serosa, como les dije anteriormente, está constituida por un tejido conectivo laxo, tapizado por una capa epitelial que se denomina mesotelio. Luego tenemos a la capa muscular externa, que en este caso, a diferencia del esófago, presenta 3 láminas en lugar de 2. Y esto es consecuencia de la función que tiene el estómago de mezclar a los alimentos con el jugo gástrico para formar el quimo. Y esto genera que se demande una gran contractilidad del mismo. Por eso decimos que también es un órgano muscular. Estas 3 láminas son de afuera hacia adentro: una lámina longitudinal externa, una lámina circular media y una lámina oblicua interna. ¿Qué quiere decir lo de oblicua, circular, longitudinal? Nos habla de la disposición de las fibras musculares, como se ve en el dibujito. Al igual que en la muscular del esófago, entre la lámina longitudinal y la lámina circular encontramos al plexo nervioso mientérico o de Auerbach, el cual controla principalmente la contractilidad de este músculo. Luego tenemos a la submucosa, la cual está constituida, como les dije, por tejido conectivo, con vasos, tanto vasos sanguíneos, vasos linfáticos,
y también por nervios, que forman el plexo nervioso submucoso de Meissner, que lo que hacen es fundamentalmente controlar la secreción de las glándulas submucosas. Y por último tenemos a la mucosa, la cual también a su vez está formada por un epitelio, una lámina propia y la muscular de la mucosa. El epitelio en este caso, a diferencia del epitelio que encontrábamos en esófago, es un epitelio cilíndrico simple que se invagina a su vez, como vemos en la imagen, formando a las glándulas mucosas. Estas glándulas varían en su composición de tipos de células a lo largo de las distintas porciones del estómago. A nivel del cuerpo y el fondo, es decir, a nivel de la mucosa corpofúndica, tenemos un tipo de mucosa que se denomina mucosa oxíntica. Esta mucosa oxíntica se caracteriza principalmente por la presencia de dos tipos de células, que son las células parietales, que son las encargadas de producir ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células principales, que son las encargadas de producir pepsinógeno, el cual en interacción con el ácido clorhídrico se activará a pepsina y será la encargada de digerir a las proteínas. Otros dos tipos de células que también se encuentran a nivel de la mucosa oxíntica pero que no están representadas en este dibujo son las células enterocromafines que producen histamina y las células del cuello que producen mucina. A nivel del antro, es decir, a nivel de la mucosa antral, tenemos células que secretan mucina y células G que son las productoras de gastrina. La gastrina, producida por estas células G, lo que hace es estimular a la producción de histamina por parte de las células enterocromafines, que les dije que estaban principalmente a nivel de la mucosa oxíntica o corpofúndica, y esta histamina se une a los receptores de histamina 2, es decir, los receptores H2 que se encuentran sobre las células parietales y estimulan a este nivel la producción de ácido clorhídrico, el cual, como les dije a su vez, sirve para la activación del pepsinógeno producido por las células principales. Y el factor intrínseco, que también es producido por las células parietales, lo que hace es estimular la absorción de vitamina B12. Normalmente la mucosa gástrica cuenta con mecanismos de defensa que le permiten evitar los daños que causaría el contacto del ácido con el tejido conectivo subyacente al epitelio. Esto es precisamente porque la luz gástrica presenta un pH muy ácido, cercano a 1, que en realidad es necesario porque contribuye a la digestión, como les dije, activa al pepsinógeno y con lo cual permite la digestión de las proteínas y también incluso mata a ciertos microorganismos que ingerimos, pero puede causar daños. Entonces se presentan todos estos mecanismos de defensa. ¿Cuáles son? Son muy importantes que los recuerden. El primero es la barrera que existe entre la luz gástrica y ese pH ácido y la lámina propia, que está constituida, esta barrera, por una capa continua de células epiteliales que evitan que contacte el ácido con el sistema inmune y con el tejido conectivo en sí, que es el que va a generar inflamación. Estas células epiteliales se renuevan cada 3 a 7 días. Por otro lado, también existe secreción de mucina, es decir, de moco y de bicarbonato, que es alcalino, por parte de estas células epiteliales gástricas que forman una capa de pH neutro que impide el contacto del quimoácido con la lámina propia. Otro mecanismo de defensa está constituido por el flujo sanguíneo de la mucosa y la marea alcalina capilar. A nivel de la mucosa oxíntica, las células parietales, al mismo tiempo que secretan ácido clorhídrico hacia la luz, secretan bicarbonato hacia los vasos. Así, los vasos sanguíneos, además de transportar bicarbonato, ¿sí?, alcalinizando el medio, retiran el ácido también que alcanzó la lámina propia y aportan oxígeno y nutrientes, evitando la formación de ácido extra, es decir, evitando la formación de un ácido láctico que contribuiría también al daño. ¿Por qué evitan la formación de ácido láctico? Porque evitan la glucólisis anaerobia al aportar oxígeno y nutrientes.
Y por último, otro mecanismo de defensa es la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas a su vez estimulan a todo el resto de los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque estimulan la secreción de moco, que protege a la mucosa, estimulan la secreción de bicarbonato y de fosfolípidos, el bicarbonato que alcaliniza, también reducen la secreción de ácido, ¿sí?, por las células parietales. Producen vasodilatación, lo cual aumenta el flujo de la mucosa y también favorecen el reemplazo epitelial, es decir, que favorecen que permanezca continua esa capa de células epiteliales que actúa de barrera. Es decir, que las prostaglandinas estimulan a todo el resto de los mecanismos de defensa. Ahora bien, cuando fallan estos mecanismos de defensa se produce la patología. La patología más frecuente a nivel gástrico va a ser la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es la inflamación de la mucosa gástrica, que se caracteriza por la presencia de células inflamatorias. Esta gastritis puede ser aguda o crónica. En la aguda vamos a encontrar un infiltrado neutrófilo. En la crónica vamos a encontrar un infiltrado de linfocitos y de células plasmáticas, es decir, de monomorfonucleares. A diferencia de la gastritis, la gastropatía aguda representa al conjunto de trastornos que presentan lesión y disfunción gástrica, pero que no tienen o tienen muy pocas células inflamatorias. Es decir, quedarían fuera del término gastritis porque para hacer gastritis tiene que haber un infiltrado, ya sea neutrófilo o monomorfonuclear, pero a pesar de esto existe una lesión que es muy parecida. Este conjunto de trastornos incluye las lesiones gástricas por consumo de antiinflamatorios, por consumo de alcohol, por reflujo biliar y por estrés. Vamos a ver que la clínica es prácticamente la misma, la morfología también, pero la diferencia es fundamentalmente esta, la presencia o no de un infiltrado. ¿Cuál es la causa de la gastritis o de la gastropatía aguda? En general no se debe a una única causa, sino que se debe a una conjunción de diversos factores de riesgo, como son la edad avanzada, el consumo de AINES, el estrés, la quimioterapia, el alcohol, el reflujo biliar, la radioterapia, etc. Todos estos factores lo que hacen es generar un desbalance entre los mecanismos de defensa y la acidez de la luz gástrica. Es decir, que todo lo que disminuya a los mecanismos de defensa y lo que aumente a la acidez de la luz gástrica va a contribuir al daño de la mucosa. Para relacionar cada uno de estos factores que nombré con la inhibición de los mecanismos de defensa, podemos decir que los pacientes ancianos, los pacientes de edad avanzada, tienen una disminución de la secreción de moco y bicarbonato y también tienen una disminución de la velocidad de recambio de las células epiteliales. Es decir, que en general esa barrera constituida por una capa continua de células epiteliales puede que esté envejecida y con algún tipo de daño. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos genera una inhibición de la síntesis de prostaglandinas al inhibir a la ciclooxigenasa, que es la enzima encargada justamente de la síntesis de la misma. Y como dijimos que las prostaglandinas estimulaban a todo el resto de los mecanismos de defensa, principalmente a la secreción de moco y bicarbonato y a la inhibición de la secreción de ácido por parte de las células parietales, existe de esta forma una desprotección de la mucosa con el mayor riesgo de lesión. Una reducción del flujo sanguíneo gástrico o una hipoxemia, la cual a su vez puede estar causada por la vasoconstricción en ausencia de prostaglandinas que son vasodilatadoras o por la misma edad avanzada con una arteriopatía. Puede haber aterosclerosis de las arterias que irrigan el estómago. Recuerden que la aterosclerosis es una enfermedad que es sistémica, es decir, que si tenemos, por ejemplo, una aterosclerosis a nivel de las coronarias, probablemente también tengamos a nivel de las arterias gástricas. Por otro lado, la inhibición de la síntesis de ADN o de la maquinaria mitótica, que también está causada por los quimioterápicos, utilizados principalmente en el tratamiento frente al cáncer. Justamente lo que hacen estos fármacos, estos medicamentos, es
inhibir a la replicación de las células, con el objetivo de inhibir la replicación de las células tumorales, pero que también puede inhibir la replicación de células normales, y en este caso se retrasaría el recambio epitelial, desprotegiendo de esta forma al tejido conectivo subyacente a ese epitelio, ¿sí? O sea, se pierde esa barrera y el ácido tiene una mayor chance de contactar con la lámina propia, generando inflamación. Y por otro lado, puede que exista un daño directo de la mucosa gástrica, por ejemplo, por ingestión accidental o intencional de ácidos o álcalis. El mismo alcohol puede lesionar de forma directa. Los fármacos ácidos también, como los AINE, y la radioterapia, que genera mucositis, o sea, genera inflamación de todas las mucosas. En síntesis, la gastritis aguda se produce por un desbalance entre los mecanismos de defensa y la acidez gástrica, es decir, todo lo que disminuya a los mecanismos de defensa o lo que aumente la acidez gástrica va a contribuir a la lesión, y también por daño directo por parte de diversos agentes como los ácidos, los álcalis, como la radioterapia o el alcohol. En cuanto a la morfología, macroscópicamente vamos a encontrar una mucosa hiperémica, levemente edematosa, y a la microscopía vamos a encontrar edema, congestión activa o hiperemia a nivel de la lámina propia, hiperplasia de las células foveolares a nivel epitelial. Las células foveolares son las productoras de moco, precisamente en un intento de contrarrestar el ácido. Un infiltrado neutrófilo que va a encontrarse entre las células epiteliales o dentro de las glándulas mucosa, y algunos pocos linfocitos y células plasmáticas. Obviamente que esto lo vamos a encontrar solo en la gastritis y no en la gastropatía. Y es importante tener presente que justamente la presencia de estos neutrófilos por encima de la lámina propia a nivel epitelial son signos de inflamación activa. Cuando el daño de la mucosa es aún más grave, van a aparecer erosiones y hemorragias, lo que conforma la gastritis hemorrágica erosiva aguda. Es importante distinguir el término erosión del término úlcera, que es el que vamos a ver posteriormente, ya que la erosión es una lesión que es completamente superficial, que afecta al epitelio y a la lámina propia y cura ad integrum, es decir, que se va a regenerar de forma completa. En cambio, en la úlcera, la afectación es más profunda y en general cura con algo de fibrosis. ¿Cómo se ven estas erosiones? Se ven como una pérdida del epitelio superficial que se acompaña de un intenso infiltrado neutrófilo a nivel de la mucosa y de un exudado fibrino purulento dentro de la luz, y las hemorragias se observan como un punteado oscuro sobre una mucosa que ya está hiperémica, es decir, una mucosa que ya está enrojecida, pero que a su vez tiene un punteado más oscuro que está formando las hemorragias. En las imágenes que tenemos al costadito, la primera es una representación de lo que sería una erosión, que como ven solo compromete al epitelio y lámina propia, no llega a comprometer a la submucosa, como sí ocurriría en una úlcera. Y en la segunda imagen encontramos una imagen de hemorragias, ¿sí?, punteadas, que es tomada por una endoscopia digestiva alta. En cuanto a la clínica, la gastritis aguda puede ser asintomática o bien puede presentarse con un dolor epigástrico, es decir, en el abdomen alto. También pueden aparecer náuseas y vómitos, o bien pueden presentarse con una complicación que es la hemorragia digestiva alta. Esta hemorragia digestiva alta a su vez va a manifestarse en forma de melena, ¿sí?, que es la eliminación de sangre ya digerida por el ácido gástrico en las heces, dándoles un color oscuro, negruzco, con un fuerte olor, putrefacto les diría, y un aspecto pegajoso. O bien también puede manifestarse por medio de hematemesis, que es el vómito con sangre, y cuando el sangrado es muy profuso pueden aparecer signos de shock hipovolémico, ¿sí?, como la hipotensión o la hipoperfusión de diversos órganos con compromiso del sensorio.
E incluso puede aparecer a nivel de las heces sangre sin digerir, ¿sí? Y esto se debe a que el sangrado tan profuso hace que se acelere el tránsito intestinal y por ende la sangre se elimine así roja rutilante sin digerir. En cuyo caso hay que hacer diagnóstico diferencial con una hemorragia digestiva baja, es decir, originada por debajo del ángulo de Treitz, ¿sí? Nosotros para dividir una hemorragia digestiva de alta a baja tenemos al ángulo de Treitz. La alta, como les decía, se manifiesta generalmente con melena, ¿sí? Que es la eliminación de sangre digerida en las heces, dándole un aspecto negro, maloliente y pegajoso, mientras que las hemorragias digestivas bajas se manifiestan con hematoquesia o proctorragia, que es la eliminación de heces mezcladas con sangre, pero sangre roja sin digerir, o la eliminación de sangre roja sola sin las heces. Por otro lado, entonces, tenemos a la gastritis crónica, que es la inflamación de la mucosa gástrica caracterizada por la presencia de un infiltrado monomorfonuclear con linfocitos y células plasmáticas, que en algunos casos se le suman algunos neutrófilos, dependiendo de la actividad de esa inflamación. La gastritis crónica puede clasificarse en dos tipos principales, que son la gastritis crónica tipo A o autoinmune y la gastritis crónica tipo B o por Helicobacter pylori. La gastritis crónica de tipo A o autoinmune es la forma más frecuente de gastritis crónica no infecciosa. La causa más frecuente de gastritis crónica es la infecciosa, de hecho, que es la tipo B o por Helicobacter pylori. Este tipo de gastritis afecta principalmente al fondo y al cuerpo del estómago, es decir, que es una gastritis corpofúndica y está causada por la producción de autoanticuerpos dirigidos contra la célula parietal y contra el factor intrínseco. La menor producción de factor intrínseco conlleva a una menor absorción de vitamina B12, ya que es un factor necesario para su absorción, y el déficit de vitamina B12 lleva a una anemia perniciosa. Este tipo de anemia es una anemia megaloblástica, es decir, que los glóbulos rojos tienen un tamaño mayor al normal, y esto se debe a que debido al déficit de vitamina B12 existe un menor desarrollo del núcleo, mientras que el citoplasma se sigue desarrollando en mayor relación al núcleo, dando lugar a glóbulos rojos de un tamaño aumentado. Además, el déficit de vitamina B12 puede generar una neuropatía debido a que esta es una vitamina necesaria para el desarrollo y la mielinización inicial del sistema nervioso central, así como también para el mantenimiento de su función normal. Por ende, el déficit de vitamina B12 conlleva una desmielinización y por ende una neuropatía. Por otro lado, los anticuerpos dirigidos a las células parietales hace que disminuya la densidad, obviamente, de células parietales y por ende disminuya la secreción de ácido clorhídrico, porque recordemos que estas son las células que producen ácido clorhídrico y también que producen factor intrínseco. Esa hipocloridia actúa estimulando a las células G, que son las células productoras de gastrina, generándose una hipergastrinemia. Esta gastrina en cantidad a su vez va a estimular a las células enterocromafines que van a empezar a multiplicarse, es decir, se va a generar una hiperplasia de las células enterocromafines que son las células productoras de histamina. Esta histamina tendría la función de ir a estimular a las células parietales para que éstas produzcan ácido clorhídrico, pero como la densidad y la masa de células parietales está disminuida, nosotros vamos a tener una hipocloridia, una hipergastrinemia y en este caso una mayor cantidad también de histamina. Por otro lado, la destrucción de estas células parietales, del factor intrínseco, también se ve acompañada en ciertos casos de destrucción de ciertas células principales, ¿sí? Porque estos anticuerpos pueden tener alguna reacción de tipo cruzada y se destruyen en general por la inflamación todas las células que forman parte de las glándulas oxínticas a nivel corpofúndico. Por ende, al afectarse también las células principales, puede haber una disminución de la secreción de pepsinógeno y por ende un deterioro en la digestión de las proteínas.
Además de que, por más de que hubiese pepsinógeno, no tenemos ácido clorhídrico que lo active en pepsina. Para el diagnóstico de este tipo de gastritis, vamos a realizar una endoscopía digestiva alta con biopsia para efectivamente decir que existe una inflamación crónica de la mucosa, y también vamos a buscar los anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales en suero, es decir, en sangre. Y también podemos dosar gastrina y pepsinógeno, los cuales encontraríamos a la gastrina aumentada y al pepsinógeno disminuido. La gastritis crónica tipo B o por Helicobacter pylori, por otro lado, como les decía, es la causa más frecuente de gastritis crónica. Para que se den una idea, representa el 90% de los casos y está causada por la infección por Helicobacter pylori. Seguramente ya lo vieron con Paulo, pero este es un bacilo espiral o curvado, también conocido como espirilo, gram negativo, cuya infección se adquiere por la vía fecal oral, es decir, por la ingestión de alimentos o de agua contaminada con heces de humanos, que se adquiere por lo general durante la infancia y persiste a lo largo de la vida hasta que no sea tratada, obviamente. Esta infección a su vez puede causar dos tipos de gastritis, que son una gastritis antral o una gastritis atrófica multifocal parcheada, que es corpofúndica. La forma más frecuente o la forma clásica es la de la gastritis antral, en la cual el bacilo va a generar inflamación crónica con disminución de la masa de células delta, que son células productoras de somatostatina, una sustancia que normalmente inhibe la secreción de gastrina, y con hiperplasia de células G, que son las células productoras de gastrina. De esta forma existe una secreción aumentada de gastrina, es decir, que hay una hipergastrinemia, al revés de la gastritis crónica de tipo A, y este aumento de la secreción de gastrina estimula a las células enterocromafines, que van a producir de forma aumentada también la histamina, la cual va a estimular finalmente las células parietales para que éstas produzcan ácido clorhídrico, disminuyendo así el pH del medio gástrico. Este aumento de la acidez gástrica va a generar lesiones nuevamente sobre la mucosa y generar esta inflamación. Ahora bien, ¿cómo hace este bacilo para poder sobrevivir a este medio ácido? Si dijimos que normalmente el pH del estómago cercano a 1 mata a los microorganismos que nosotros ingerimos. Este bacilo presenta una enzima que se denomina ureasa, la cual genera amoníaco a partir de la urea endógena, y eso hace que incremente el pH gástrico local, es decir, el pH en torno al microorganismo, generándole como una capa protectora frente al pH ácido del medio gástrico. Por otro lado, también presenta flagelos que le permiten moverse dentro del moco viscoso, adhesinas que le permiten adherirse a las células del epitelio gástrico, y algunas de ellas presentan ciertas toxinas. Entre estas toxinas se encuentra la toxina CAGA, CAGA, así como suena, pero con la última A en mayúscula, la cual es expresada por algunas cepas de Helicobacter pylori que se asocian a un riesgo aumentado de producción de adenocarcinoma gástrico. ¿Y por qué es que estas cepas se asocian a un riesgo aumentado de adenocarcinoma gástrico? Se debe a que, gracias a la codificación de esta enzima, o las bacterias que codifican esta enzima, tienen la capacidad de colonizar de forma eficaz el cuerpo y el fondo gástrico. Es decir, que tienen la capacidad de generar una gastritis atrófica multifocal parcheada, que es el otro tipo de gastritis que dijimos que podía producir el Helicobacter pylori. Este tipo de gastritis, como dijimos, se va a caracterizar por una atrofia de las glándulas oxínticas, es decir, una disminución de la cantidad y del tamaño de estas glándulas, con reducción obviamente de la masa de células parietales, que son las células que producen el ácido gástrico, y de las células principales, con una reducción de la producción de pepsina.
Al existir una reducción de la masa de células parietales y por ende una disminución de la producción de ácido gástrico, se genera una metaplasia intestinal del epitelio gástrico, es decir, que el epitelio gástrico maduro es reemplazado por un epitelio intestinal maduro. ¿Vieron cómo dijimos que a nivel esofágico había una metaplasia gástrica, que se reemplazaba el epitelio esofágico por un epitelio gástrico que resistía más el ácido? Bueno, en este caso, como no hay ácido, ¿sí?, y por ende no se necesita ese epitelio gástrico para que resista el mismo, se transforma en un epitelio de tipo intestinal. Sobre esa metaplasia se puede agregar una displasia y una transformación en un adenocarcinoma gástrico. Entonces, ¿por qué las cepas de Helicobacter pylori que presentan a la toxina CAGA tienen un aumento del riesgo de adenocarcinoma gástrico? Porque las cepas que presentan esa enzima tienen un mayor tropismo por la mucosa corpofúndica y por ende son capaces de generar la gastritis atrófica multifocal parcheada, que, como lo dice la palabra, se caracteriza por una atrofia parcheada de la mucosa oxíntica de cuerpo y fondo, con una reducción de la masa de las células parietales y por ende con una reducción de la producción de ácido gástrico, lo que lleva a una metaplasia intestinal del epitelio gástrico, sobre el cual pueden añadirse distintas alteraciones genéticas, produciéndose una displasia y finalmente el carcinoma. Bien, algo fundamental entonces para diferenciar un tipo de gastritis de otra es la localización y fundamentalmente el hecho de que en la gastritis antral vamos a tener una hipergastrinemia que lleva a una hipercloridia, es decir, un aumento del ácido gástrico, mientras que en la gastritis atrófica nosotros tenemos una hipocloridia, es decir, una disminución del ácido gástrico, consecuencia de la reducción de la masa de las células parietales. ¿Qué diferencias hay en la morfología de la gastritis antral y de la gastritis atrófica multifocal parcheada? En la gastritis de tipo antral, que es la más frecuente, macroscópicamente vamos a ver a la mucosa antral eritematosa de un aspecto tosco y nodular, debido precisamente a la inflamación y a la hiperplasia de las células G. Microscópicamente vamos a realizar una tinción con Giemsa para poder demostrar la presencia del Helicobacter pylori, que en general va a estar en el moco que recubre el epitelio gástrico, o bien puede estar dentro del epitelio, dentro de las criptas, entre las células epiteliales y dentro de las criptas. También vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio monomorfonuclear con células plasmocíticas, linfocitos, macrófagos y, como les decía, un número variable de neutrófilos que dependen de la actividad justamente de la gastritis. Cuando está muy activa va a haber un mayor número de neutrófilos que se van a encontrar a nivel de la lámina propia. Cuando los neutrófilos sobrepasan la lámina propia nos habla de una mayor actividad y a nivel intraepitelial pueden formar abscesos intracrípticos, microabscesos. Cuando los infiltrados inflamatorios son intensos, determinan la aparición de pliegues rugosos engrosados que parecen cánceres y justamente dan también ese aspecto tosco nodular a la macroscopía. Y también podemos llegar a encontrar ciertos agregados linfoides y centros germinales, como parte del MALT, que es lo que vimos en la primera clase. Por otro lado, en la gastritis de tipo corpofúndica, que es la gastritis atrófica multifocal parcheada, vamos a ver precisamente atrofia parcheada de la mucosa corpofúndica que adopta un aspecto de mucosa antral. ¿Por qué? Porque la mucosa corpofúndica normalmente tiene las glándulas oxínticas y en este caso vamos a ver atrofia parcheada, o sea, zonas que tienen atrofia y zonas que no, que alternan precisamente con zonas de la mucosa que parecen una mucosa antral, más vale lisa. Microscópicamente vamos a encontrar también al Helicobacter pylori si hacemos una tinción con Giemsa, el cual también va a encontrarse sobre el moco que recubre el epitelio gástrico a nivel de las criptas o entre las células epiteliales.
Vamos a encontrar la atrofia de la mucosa caracterizada por una pérdida de células parietales y principales, y adyacente a esta pérdida de células parietales y principales podemos encontrar zonas con glándulas oxínticas indemnes. Eso le da la característica de parcheada. Y por último, puede que encontremos metaplasia intestinal, puede que encontremos displasia y puede que encontremos un adenocarcinoma gástrico, ¿sí? Pero eso variará de la evolución de la gastritis y del individuo. No es algo que vamos a encontrar siempre, obviamente. Clínicamente, la gastritis crónica suele ser asintomática, en algunos casos puede tener los mismos síntomas que una gastritis aguda, pero de menor intensidad y más persistentes a lo largo del tiempo, una molestia a nivel epigástrico, náuseas o en menor medida vómitos. Para el diagnóstico es necesario que nosotros encontremos al Helicobacter pylori, debido a que, como les dije, es la causa en el 90% de los casos, y también vamos a ir a ver cómo está la mucosa gástrica, es decir, vamos a observar qué cambios histológicos tiene. Para esto vamos a realizar una endoscopía digestiva alta, ¿sí?, con la cual vamos a tomar una biopsia, la cual después será estudiada por los anatomopatólogos que enviarán el informe. Además de la muestra que se toma en esa biopsia, no solo va a ser analizada su macroscopía y su microscopía, sino que también se va a realizar un cultivo o algún otro método de detección para el Helicobacter a ese nivel, como les decía, por ejemplo, la tinción con Giemsa. Otra posibilidad de buscar la presencia del Helicobacter pylori es con la serología, es decir, se buscan anticuerpos contra el bacilo o el espirilo, pero bueno, no es un método directo, sino que es algo indirecto, con lo cual nosotros deducimos que a nivel gástrico hay Helicobacter pylori. Otra forma también es la detección de antígenos del Helicobacter en las heces. Y por último, algo que es bastante usado es el test del aliento o el test de la ureasa. ¿En qué consiste esta prueba del aliento? Consiste en que se le dé al paciente una sustancia que contiene urea marcada de forma radioactiva, pero que es inocua obviamente, y que si está presente el Helicobacter pylori, estas bacterias, Helicobacter pylori, lo que va a hacer es transformar esa urea en amoníaco y en dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se detecta, ¿sí?, con la respiración exhalada después de 10 minutos. Para el tratamiento, algo que ustedes no tienen que saber, pero para que se vayan introduciendo, se usan los inhibidores de la bomba de protones, al igual como les dije en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ejemplos para que les suenen: el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, y sí o sí 2 antibióticos para erradicar la infección por Helicobacter pylori. Obviamente que si es una gastritis de tipo autoinmunitaria, los antibióticos no tienen nada que hacer y no se van a dar. ¿Cuáles son los antibióticos que se pueden usar? Puede usarse amoxicilina más claritromicina, y a estos 2 también puede o no agregársele metronidazol. Hay distintas combinaciones, esta creo que es la que se usa con mayor frecuencia. Bueno, ahora ya pasamos a otra patología, que es la enfermedad ulcerosa péptica, algo que me olvidé de mencionar ahora que lo pienso. En la gastritis crónica por Helicobacter pylori era que la gastritis de tipo antral, que es la más frecuente, la principal complicación o la complicación más frecuente es precisamente la enfermedad ulcerosa péptica, la aparición de úlceras, ya sea a nivel del duodeno o con mucha menor frecuencia a nivel gástrico. Mientras que la complicación de la gastritis atrófica multifocal parcheada es el adenocarcinoma gástrico. Ahora sí, retomando la enfermedad ulcerosa péptica, entonces nos habla de la presencia de lesiones crónicas, ¿sí?, que son estas úlceras, en áreas expuestas a un exceso de ácido gástrico, como puede ser la mucosa del duodeno o la propia mucosa estomacal. Como les decía entonces, la principal causa es la complicación de una gastritis crónica por Helicobacter pylori en el 70% de los casos, pero también puede estar causada por el consumo crónico de AINES o ciertas situaciones como el tabaquismo o las enfermedades cardiovasculares.
La patogenia es la misma que en la gastritis, se produce un desequilibrio entre los mecanismos de defensa de la mucosa y las agresiones de la misma, principalmente el ácido gástrico, relacionándolo con las causas anteriormente nombradas. La infección por Helicobacter pylori a nivel del antro va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, venciendo los mecanismos de defensa de la mucosa y produciendo úlceras que van a ser principalmente duodenales, porque obviamente el epitelio intestinal está menos preparado para el ácido que el epitelio gástrico. El consumo crónico de AINES va a reducir la producción de prostaglandinas y de esta forma también reducir todos los mecanismos de defensa. El tabaquismo y enfermedades cardiovasculares van a generar una reducción del flujo sanguíneo y por ende de la oxigenación de la mucosa, disminuyendo los mecanismos de defensa. ¿Cómo es la morfología de las úlceras pépticas? Macroscópicamente están ubicadas con mayor frecuencia, como les dije, a nivel del duodeno y dentro del duodeno a nivel proximal, en la cara anterior de la primera porción, o a nivel de la mucosa gástrica, principalmente a nivel de la curvatura menor, en la transición entre cuerpo y antro. En general es única y aparece como un defecto en sacabocados. Esto del sacabocados es clásico que se diga así, claramente delimitado, redondo u ovalado, cuyo borde puede sobresalir ligeramente, pero lo más frecuente es que se encuentre al mismo nivel. ¿Por qué? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a diferenciar una úlcera benigna de una úlcera que constituye un adenocarcinoma, en el cual tenemos los bordes sobreelevados. Microscópicamente tenemos úlceras crónicas inactivas o úlceras crónicas activas. Las inactivas presentan una base limpia y eso se debe a la digestión péptica del exudado. Como el exudado está formado principalmente por proteínas, ¿sí? La pepsina va a digerir todas esas proteínas y por ende va a limpiar el fondo de la úlcera. Y así pueden visualizarse los vasos sanguíneos del tejido de granulación que está por debajo. En las úlceras crónicas activas, por el contrario, bien arriba de todo, lo más superficial, vamos a encontrar una capa de restos necróticos. Por debajo del mismo vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio que va a estar principalmente formado por neutrófilos, ¿sí? Porque es algo que se está produciendo de forma aguda, o sea, es algo que está activo y por ende tiene una mayor infiltración de células nuevas. Por debajo del infiltrado neutrófilo tenemos al tejido de granulación, que tiene vasos de paredes muy gruesas, junto con algunas células monomorfonucleares. Y por debajo del tejido de granulación tenemos a la cicatriz fibrosa o colágena que forma la base de la úlcera. Esta capa fibrosa puede ser la responsable de que se formen pliegues que irradian al exterior, como vemos en la imagen, en la primera imagen, que sería una imagen macroscópica. ¿Cómo es la clínica de la enfermedad ulcerosa péptica? Hay que saber que esta es una enfermedad que tiene un curso crónico recidivante, es decir, que el paciente pasa periodos asintomáticos y periodos sintomáticos. Estos periodos sintomáticos y asintomáticos van alternando a lo largo del tiempo. Y la clínica clásica puede englobarse en un síndrome que es el síndrome dispéptico. Este se caracteriza por un dolor epigástrico que se agrava con la ingestión de alimentos cuando se trata de una úlcera gástrica o que se alivia con la ingestión de alimentos cuando se trata de una úlcera duodenal. O sea que es algo importante para realizar un diagnóstico diferencial entre una u otra, si bien lo definitivo después va a ser la imagen por endoscopía. Entonces, en la gástrica, en general, como el dolor se agrava con la ingestión de alimentos, se suele acompañar de una disminución de peso, o sea, los pacientes con úlceras gástricas pierden peso, mientras que los pacientes con úlceras duodenales, al calmarse su dolor con la ingesta de alimentos, suelen subir de peso, precisamente porque el dolor aparece en ayuno o después de 3 horas que se tuvo la última comida, incluso también puede aparecer de noche. Otro síntoma que forma parte del síndrome dispéptico es la saciedad temprana, o sea, uno come y se siente ya con plenitud gástrica de forma rápida, con una escasa cantidad de alimento. También pueden tener eructos,
flatulencias y náuseas. ¿Cuáles son las complicaciones agudas de la enfermedad ulcerosa péptica? Y esta es la causa por la cual estamos viendo este tema en la UP4, justamente porque hablamos de abdomen agudo. Cualquiera de estas tres complicaciones agudas de la enfermedad ulcerosa péptica nos puede causar un abdomen agudo. En primer lugar tenemos a la hemorragia digestiva alta. Es la complicación más frecuente. Se produce en el 15 a 20% de los pacientes que presentan esta úlcera péptica. Y se produce porque la úlcera llega a degradar la pared de la arteria gástrica izquierda o de la arteria gastroduodenal, generando una hemorragia. ¿Cómo se va a manifestar esta hemorragia? Puede manifestarse con una melena y hematemesis o hematemesis, como les dije anteriormente, y si es un sangrado muy grave, muy profuso, con signos de shock hipovolémico, es decir, hipotensión, taquicardia, disminución del nivel de conciencia, taquipnea, retardo en el relleno ungueal, piel fría, pálida, disminución de la diuresis, todos los signos que nos hablan de un shock hipovolémico. Esta es la causa del 25% de las muertes de los pacientes que mueren por una úlcera péptica. Otra de las complicaciones agudas es la perforación de la úlcera, que ocurre solo en el 5% de los pacientes, pero que tiene una elevada mortalidad. Esto sucede cuando la úlcera termina por traspasar todas las capas del estómago o todas las capas del duodeno y el contenido gástrico pasa hacia la cavidad abdominal. Al pasar hacia la cavidad abdominal puede generar una peritonitis, ¿sí? Que en primer lugar es una peritonitis química, pero si está la presencia de Helicobacter pylori también será una peritonitis bacteriana. Y también va a pasar aire hacia el peritoneo, y eso es lo que se denomina neumoperitoneo, que nosotros lo vamos a observar en una radiografía de frente de abdomen como una radiolucidez por encima del hígado y por debajo del diafragma. Y es lo que se denomina signo de Popper. Y clínicamente se puede correlacionar con una percusión timpánica sobre el hígado, el cual debería ser mate por su constitución, que se denomina signo de Joubert. Todo esto es muy importante para la UP de abdomen agudo. Por último, la otra complicación, que es la menos frecuente de todos, es la obstrucción. Esto ocurre en un 2% de los pacientes y se debe a edema o a cicatrización. En general se produce en úlceras que se encuentran a nivel del píloro, que ya de por sí tiene un diámetro pequeño y por ende la fibrosis o el edema pueden generar una obstrucción. De esta forma, el contenido gástrico no puede vaciarse hacia el duodeno, aumenta la presión dentro del estómago y se produce el reflujo, los vómitos y un dolor abdominal muy intenso como consecuencia de la distensión de las paredes del estómago. Por otro lado, una complicación crónica que puede aparecer es una anemia, que puede ser una anemia ferropénica por un sangrado crónico, pero también podría aparecer una anemia perniciosa, como yo les dije, principalmente en la gastritis crónica atrófica parcheada, es decir, la corpofúndica, o la atrófica tipo A autoinmune, en la cual tenemos en ambos casos es una anemia por déficit de vitamina B12, es decir, que es una anemia perniciosa, es un tipo de anemia macrocítica, megaloblástica, que bueno, se va a tratar obviamente con el reemplazo de la vitamina B2, en general también se les da ácido fólico y en algunos casos también se les reemplaza el hierro. Para el diagnóstico, obviamente vamos a tener en cuenta la clínica y siempre la endoscopía digestiva alta con biopsia. Debido a que la mayor parte de los casos está causada por una infección por Helicobacter pylori, también hay que buscarlo, ya sea a partir de la biopsia o a partir de los otros métodos que comentamos anteriormente, ya sea la serología, detección de antígenos en heces, test del aliento.
Y para el tratamiento vamos a erradicar la infección por Helicobacter pylori si esta fuese la causa, vamos a dejar de fumar, vamos a disminuir el consumo de café, de alcohol, de comidas que aumenten la acidez gástrica, de AINES, es decir, de todos los factores que aumentan el riesgo de gastritis, que es la causa, digamos, de esta complicación. Para erradicar el Helicobacter pylori, como dijimos, se daban los inhibidores de la bomba de protones con una combinación de 2 o 3 antibióticos. El tratamiento de las complicaciones agudas de la enfermedad ulcerosa péptica, es decir, de la perforación, de la hemorragia y de la obstrucción a nivel pilórico, se realizan en general de forma quirúrgica. Bueno, acá les dejo una diapositiva en la cual hacemos un diagnóstico diferencial entre una úlcera benigna y maligna, que es algo que ya les había adelantado. Esto es un diagnóstico diferencial, obviamente, por el aspecto en la endoscopía. El tamaño y la localización dijimos que no nos permiten distinguir a una úlcera benigna de una úlcera maligna, es decir, de un adenocarcinoma ulcerado. Pero el aspecto macroscópico de ambos tipos de úlceras sí nos permitirían conocer cuál es una y cuál es otra. Las úlceras benignas, que son las que vimos, las de la enfermedad ulcerosa péptica, tienen forma de cráteres que tienen bordes netos, márgenes lisos, no sobrelevados, esto es lo más importante, con una base limpia, en general si es crónica, dijimos por la digestión péptica del exudado, mientras que las úlceras malignas lucen como cráteres que tienen márgenes gruesos, irregulares, sobreelevados y que presentan una masa en su base. Además, la mucosa que rodea la úlcera maligna suele ser nodular y necrótica. Es más frecuente que encontremos distintas hemorragias también al mismo nivel. Por último, vamos a ver a las lesiones de la mucosa asociadas al estrés. Estas son unos tipos de úlceras que se desarrollan de forma aguda, en general en pacientes críticos, a diferencia de las úlceras pépticas, de la enfermedad ulcerosa péptica, que se trata de una enfermedad crónica de curso recidivante, como vimos anteriormente. ¿Cuáles son estas úlceras? Son las úlceras de Curling y las úlceras de Cushing. Las úlceras de Curling suelen aparecer a nivel del duodeno proximal y se generan con mayor frecuencia en pacientes con quemaduras graves y con menor frecuencia en aquellos con traumatismos graves o algún otro cuadro de hipovolemia. ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes? En general son pacientes que tienen una volemia disminuida, ya sea de forma real o de forma efectiva, y también tienen una liberación masiva de catecolaminas con el objetivo de contrarrestar también esta pérdida de volumen, y así ambos factores determinan la isquemia local de la mucosa gastroduodenal, que es la responsable justamente de las lesiones. Por otro lado, las úlceras de Cushing pueden aparecer tanto a nivel del esófago, del estómago o del duodeno. Se asocian a enfermedad intracraneal, en la cual se estimula de forma directa a los núcleos vagales y esto genera un aumento del tono vagal que estimula la secreción de ácido clorhídrico. Recordemos que el vago, ¿sí?, forma parte de lo que es el sistema parasimpático y el parasimpático estimula todos los procesos de digestión. Entonces, obviamente se va a estimular la secreción de ácido clorhídrico que interviene en la digestión. Como hay una sobreestimulación del vago, hay una sobreproducción de ácido clorhídrico. Y esa sobreproducción de ácido clorhídrico es la responsable de las lesiones sobre la mucosa. Morfológicamente, estas úlceras, como les dije, son úlceras agudas y que pueden ir desde una simple erosión del epitelio hasta una úlcera, en la cual se penetra hasta la zona más profunda de la mucosa.
Macroscópicamente, las lesiones son redondeadas, son pequeñas, en general tienen menos de 1 centímetro de diámetro, son múltiples, vean cómo es diferente de la enfermedad ulcerosa péptica que dijimos que en general era una única úlcera. Se encuentran distribuidas en cualquier parte de la mucosa, ya sea la mucosa gástrica o la mucosa esofágica o la mucosa duodenal, dependiendo de cuál estemos hablando. Presentan una base que se tiñe de color marrón o negro por la digestión de la sangre que se extravasa, ¿sí? Por acción del ácido, esa digestión. Y microscópicamente vamos a ver que las lesiones están bien delimitadas con la mucosa adyacente normal. No vamos a ver cicatrización y engrosamiento de los vasos sanguíneos, que es algo típico de las úlceras crónicas, que habíamos dicho del tejido de granulación y de la fibrosis, etc. Este tipo de úlceras curan ad integrum, ¿sí? Por reepitelialización completa, en días a semanas, cuando se eliminan los factores lesivos. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, tengan en cuenta que estos son pacientes críticos, pacientes graves, que no nos van a poder referir algún signo o síntoma y por ende suelen pasar desapercibidos, salvo que se realice una endoscopía digestiva alta por otra causa o porque sean origen de una complicación como una hemorragia. En cuanto a su prevención y tratamiento, en general estos pacientes graves se les da de forma profiláctica un inhibidor de la bomba de protones para que no se desarrollen estas úlceras. Y para el tratamiento obviamente va a haber que solucionar la causa desencadenante.